Muy buena tarde. Un día hermoso y soleado, así como en lo físico el sol alumbra. Así que ojalá el sol de justicia Jesucristo more también en cada uno de nuestros corazones, alumbrando nuestras sendas. Vamos a ubicarnos hoy en el Evangelio de San Juan, el capítulo 11 y los versículos. Vamos a mirar el 45. En estos días de reflexión vamos a tomar de la misma palabra de Dios y de la historia de Jesús algunos apartecitos, algunas situaciones que vivió él y vamos entonces a analizarla conforme a nuestra vida. ¿Qué mensaje nos quiere enviar Dios a través de esa situación? Si nos volvemos un poco a los versículos desde el 34 más o menos en adelante, el 32, encontramos entonces a María, la hermana de Lázaro, y en un diálogo con Jesucristo, y donde le cuenta que el hermano murió, que si él hubiera estado ahí, seguro que Lázaro no hubiese muerto. Pero hay situaciones que Dios permite que se vivan para que cuando se realice el milagro, entonces sea glorificado el nombre de Dios. Se han vuelto muchos ojos hacia el amor infinito de Dios, hacia el amor compasivo y hacia la solución de muchos de sus problemas. Y entonces, si volvemos ya al capítulo 46, dice que muchos de los judíos que habían acompañado a María en la situación de duelo y habían visto cómo Jesús, orando al Padre, pidió entonces que Lázaro fuese resucitado, ordenó, y cómo Lázaro sale del sepulcro. Entonces muchos creyeron en él. Como todo, ¿no? Dentro de la multitud, dentro de aquellos a quienes Dios da oportunidad de compartir el mensaje, hay gente también incrédula. Otros, en vez de mirar que la gloria de Dios se había manifestado, fue a contarle a los principales y a los sacerdotes el milagro que había hecho Jesús. O sea, no creyeron. Y vienen estos pontífices y esos fariseos y se juntaron en un concilio y decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales y se convierte entonces en una amenaza para nosotros como autoridad. Yo diría que esa pregunta que se hace en el capítulo 11 de Juan y en la última parte, ¿qué hacemos? Sobraba en ese momento, ¿no? Porque lo mejor que se hubiese podido hacer era creer en él, creer que él era el Hijo de Dios y tenía autoridad de parte de Dios aún para resucitar a los muertos y para comprender que todo cuanto había dicho que él era la resurrección y la vida, entonces era cierto. Pero desafortunadamente otros miraron fue desde otra perspectiva el milagro, no para darle honra y gloria a Dios, sino que estos dijeron, si lo dejamos, todos van a creer en él y las autoridades romanas entonces vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación.
sea, así como muchos creyeron en él, otros no. Y así como eh, algunos vamos muchas veces a buscar de Dios por alguna razón, estos porque creemos que en Él se va a realizar el milagro, creemos que Él es nuestro ayudador, en fe esperamos en Él. Hay otros que no, pero en este caso las autoridades tenían más miedo a los gobernantes romanos que al mismo Dios. A veces nos pasa a nosotros así. No nos vamos al escrito está, sino a lo que nos diga de pronto el dirigente, y nos da miedo actuar, hablar o obrar conforme está el escrito está, porque nos han dicho otras cosas. De ahí la importancia de que usted estudie muy bien la palabra de Dios, de que no coma cuento, digámoslo así, con todo el respeto, sino que todo se base en lo que está escrito. Viene entonces aquí Caifás en el versículo 49, que era uno de ellos, pontífice de aquel año, y les dijo, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Caifás sabía de las profecías que llevaban a Cristo, así como muchos de nosotros sabemos las verdades de la palabra de Dios, sabemos que debemos de compartirla con otros y a veces nos da como miedo. Nos da miedo hablar del pecado, nos da miedo muchas veces hablar del tema del diezmo, nos da muchas veces miedo hablar de que por mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada, nos da miedo hablar de las obras, que por mis obras yo no me salvo. Las obras son el resultado de la fe, Cristo morando en nosotros y hay que hacerlas, ¿no? Pero las obras no me van a salvar. Entonces, esas son verdades que a veces nos da miedo expresar y entonces hablamos así como de forma suave. La paga del pecado es la muerte física y la muerte eterna. Nos da a veces miedo decirle a otro, si usted sigue en esa condición puede perder la vida eterna. Alléguese a Dios, que Él dice que todo el que en Él crea no muera, sino que vivirá. Entonces muchas veces el temor a, a, al dirigente, el temor al que dirán, el temor a veces a los conflictos supuestamente que se han de formar, entonces hace que nosotros también las verdades de la Biblia las escondamos. Pero no, las verdades hay que, hay que hablarlas para que muchos que estemos en aquella o en esta mala situación, entonces puedan saber que están obrando mal, pero que hay un Dios que nos llama a través de su palabra y del sacrificio de su Hijo. Dice el versículo 51, 52. No hablaba esto solamente por aquella nación, sino para decir que Jesús también iba a morir por la nación. Recuerde que ellos estaban bajo el yugo de los romanos y ellos querían matar a Jesucristo, pero sin que se notase mucho. Les querían era como incitar para que los romanos mismos fueran los que crucificaran a Jesús y salieran ellos mismos a la batalla y se fueran en contra de los mismos romanos y entonces ella se recuperara su posición de jerarquía en la iglesia, ¿no? Si había que hacer que Jesús se levantase, entonces ellos iban, perdón, los romanos se levantasen en contra,
Entonces ellos iban a utilizar esta ocasión para, para salir supuestamente de la opresión de estos romanos. A veces no valoramos lo que tenemos enfrente. A veces no valoramos lo que nos es dado del cielo. A veces dejamos las cosas buenas por ir hacia cosas que no nos convienen. A veces nos llaman la atención más las cosas materiales que las mismas cosas espirituales. Otras veces también nos llama más la atención los planes, los propósitos que nosotros tenemos en mente que las mismas cosas espirituales, que las verdades de Dios. Aquí nos podemos nosotros ubicar. Ya habíamos conocido en un tiempo de Dios, estábamos en su senda y ahora viene un buen trabajo, una buena posición económica, un milagro que Dios ha hecho en mi vida que era lo que yo estaba esperando. De pronto un buen matrimonio ante los ojos míos y entonces desecho al dador de la bendición y no voy entonces en fe con el propósito de glorificar a Dios, sino que la bendición que Dios me ha dado me hace que entonces crea que fue en mis propias fuerzas o en mis propios logros que se pudo hacer, cuando en realidad es la oportunidad. Todos estos milagros y todas estas bendiciones de glorificar siempre el nombre de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo siempre sea el que nos guíe y que nuestras obras dirigidas por Él sean obras siempre de bendición, para que el nombre glorioso de Jehová siempre sea entonces glorificado. No pensemos egoístamente en que esta situación no conviene porque va en contra de mis intereses, sino pensemos, esta situación conviene porque aquí van a haber muchos que van a ser tocados el toque de la fe, el toque de la esperanza, el toque de la solución a sus problemas, y entonces es la oportunidad exacta para conocer de ese Dios maravilloso que siempre nos llama y que no es importante que un solo hombre muera o no me interesa a mi prójimo. Si Jesús hubiese tenido que venir al sacrificio de la cruz por una sola persona, Él lo haría, porque por eso está escrito. Hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que ni cuando ya hay 99 justos que no necesitan ya el perdón de Dios porque ya están en los caminos. Entonces recuerde siempre eso. Así sea una sola alma, es muy valiosa delante de Dios. Que Dios lo lleva a un sitio, ay, pero mire, tan poquitos, no interesa. Ahí también está el Espíritu de Dios llamando no cantidades, sino calidad. Usted limítese a ser el instrumento que Dios necesita en ese momento para enviar el mensaje de vida, así sea a una sola persona. Entonces tenga siempre en cuenta esto, que para Dios somos muy valiosos y asimismo debe haber en nuestro corazón ese aprecio hacia el prójimo, ese valor tan grande por el prójimo que fue la sangre de Cristo derramada a favor de cada uno de nosotros. Dios bendiga entonces su palabra y sean entonces estas situaciones motivos de mucha reflexión para pedir entonces la dirección del cielo. Amén.